la vigencia de este régimen especial agroexportador. Vamos a tratar realmente de entender esta protesta, como decía, porque preocupa mucho que un sector de la población que se suponía, repito, estaba entre comillas beneficiado por una situación de empleo pleno, se haya manifestado de manera incluso tan radical por momentos. Vamos primero a conversar con Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, para entender primero pues la naturaleza de esta protesta por este lado. ¿Cómo está, señor Fuentes? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Su opinión sobre cómo se ha desarrollado, cómo ha detonado en realidad esta convulsión social importante en Ica. Mira, quería aclarar que los derechos laborales que se tienen dentro de la Ley de Promoción Agraria son exactamente los mismos que se tienen dentro del régimen general. La única diferencia que existe en el régimen es la temporalidad en los contratos, que va de la mano con la misma naturaleza del sector. Pero, ¿no? Y déjenme explicar este punto. En la agricultura sigue el ciclo de las plantas. Entonces, a diferencia de otros sectores donde, por ejemplo, ustedes dan las noticias todos los días, nosotros en la agricultura no se cosechan todos los días, ni se podan todos los días, ni se plantan todos los días, ¿no? Las labores van cambiando conforme se va dando el ciclo de las plantas durante el año. Esto trae como consecuencia que hay un requerimiento de personas distintos durante el año, llegando a cultivos como el arándano, en donde la proporción puede ser que en un momento se requiera, digamos, a 100 personas, por poner un número, y esa misma empresa, el mismo año, meses después, requiera, porque hay otras labores adicionales, 1000 personas, ¿no? Una proporción de... Entonces, es necesario tener esa flexibilidad laboral, la temporalidad, que no es un tema exclusivo de Perú. Esto se da en Estados Unidos, en Chile, en España, en todos los países con los que competimos, porque se entiende que la agricultura tiene esa particularidad con respecto a otros sectores donde el tema productivo o de servicios es constante, o por lo menos no tiene estas oscilaciones tan marcadas. Sí, efectivamente la estacionalidad ha sido pues el argumento principal y por el que muchos sectores de la sociedad incluso aceptaron, ¿no? esta ampliación, pero también tienen otros beneficios, ¿verdad? Hay beneficios de impuesto a la renta bastante importantes, se paga 15%. Sí, pero la discusión hoy en día y los reclamos que están pasando en Ica es por el incumplimiento de la ley, porque hay empresas que utilizan servicios o de manera directa que están incumpliendo la ley. Y creo que ahí debe estar el foco de la discusión, porque si los beneficios son los mismos que los del régimen general, y lo son, a nivel remunerativo, a nivel de días de vacaciones, a nivel de beneficios en caso de despido arbitrario, hay reparto de utilidades que es del 5% en el caso del sector agrario, la gratificación se da de manera diaria, la CTS se da. Entonces, si el régimen agrario es un problema, entonces supongo que el régimen general también lo es, y eso no es la situación. El problema es cuando... No digo que sea un problema, no nos quedemos por favor precisamente en o sea, sencillamente he señalado que el tema de la estacionalidad es parte de lo que se está discutiendo, eso está muy claro, pero yo quería precisamente que nos cuente dónde está el problema, como usted está señalando. Estamos hablando de aproximadamente 300.000 trabajadores. El cumplimiento de ciertas... Perdón. Sí, son aproximadamente 300.000 trabajadores que trabajan en este régimen de agroexportación. ¿Quiénes están incumpliendo? ¿De qué masa laboral perjudicada estamos hablando para que haya ocurrido esto? A ver, entre puestos directos e indirectos son cerca de los 900.000 puestos de trabajo a nivel nacional. En el caso de directos estamos hablando de alrededor de 400.000 puestos de trabajo. Y en el caso de Ica se estima que los puestos de trabajo oscilan entre 60.000 a 80.000 puestos de trabajo. O sea, nosotros no existen cifras oficiales, o si las existen no las conocemos en AGAP.
yo me aventuro a decir que puede haber quizás un nivel de informalidad en Ica, hablando específicamente de Ica, de un 20%. Y de ahí el descontento, el cual es razonable porque hay trabajadores a los cuales empresas están vulnerando sus derechos. ¿Cómo trabajan estas services? ¿Cómo están engranadas en el circuito agroexportador? No, primero las services son ilegales por ley para la actividad central. Esto es para el sector agrario y para cualquier otro sector. No está permitido que la actividad central de una empresa, en el caso de ser agrícola, la producción agrícola, sea manejada a través de servicios. Lo mismo ocurre para otros sectores. Entonces ya el uso de servicios para contratar personas para que trabajen en el campo es ilegal y AGAP lo rechaza tajantemente. ¿Cómo funciona esto? La empresa busca una empresa de service, que es quien busca al número de personas que esa empresa requiere para dar ese servicio. La empresa ilegalmente, ¿no?, les paga el service y el service le paga a los trabajadores. Y ahí es donde comienzan a haber todos estos problemas y estos reclamos que hemos visto el día de ayer, el día de hoy, a través de los diferentes medios. ¿Qué tipo de empresas son las que usan los servicios de los services? Porque estamos hablando, por otro lado, pues se ha hablado mucho de que son 15 grandes agroexportadoras las que utilizan este régimen especial, cubre aproximadamente, me parece, el 85% de los trabajadores, y según lo que usted nos narra, por ahí no estaría el problema. ¿Dónde se van esos trabajadores? ¿Con qué empresas se van esos trabajadores? Enrique, hagamos matemáticas rápidamente. Si fueran 15 empresas que emplean 450.000 personas, estamos hablando de que hay 15 empresas que emplean 30.000 personas en el sector agrario. Eso no existe. ¿No? Entonces, ese número, esa cifra, es falsa. ¿No? Hay 4.000 empresas acogidas al régimen agrario. No son 15. No son 20, no son 100. ¿No? Entonces, la empresa que más emplea, el sector agrario, la que más emplea 15.000 personas. ¿No? Entonces no hay forma de que esa cifra sea cierta. De nuevo, nosotros es difícil saber cuál es ese nivel. Yo he dado un número en función un poco al conocimiento, a la experiencia que tengo del sector. Pero lo que tenemos que ver es, honestamente, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, son aquellos, con el apoyo de AGAP, por supuesto, nosotros hemos brindado, no desde ayer o antes de ayer, ya venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, como por ejemplo señalar que el Álamo, en Ica, hoy en día se ha vuelto un lugar emblemático, es un lugar donde ocurre este tipo de irregularidades y donde se le saca la vuelta a la ley. Y eso es lo que tenemos que parar, y parar pronto, con acciones concretas. Y yo creo que eso es lo que están esperando las personas que están protestando. Que el gobierno dicte medidas concretas de cómo se van a detener estos abusos que han venido ocurriendo en cierto sector del sector agrario, más la redundancia. Me imagino que ustedes tienen una suerte pues de información, de inteligencia agroexportadora, por decirlo así. Quienes han salido entonces a protestar son básicamente los trabajadores perjudicados por las services. No son los trabajadores que están en una situación formal dentro del paraguas del régimen agrario. A ver, de nuevo, lo que pasa es que una misma persona puede estar trabajando para una empresa formal 4 meses del año y puede terminar trabajando 7 meses del año para una empresa que es informal. ¿No? Entonces la misma persona puede estar viviendo dos realidades distintas. Y esto ocurre con miles de personas dentro del sector. Pero allí reconozcamos entonces que hay un cabo suelto, ¿no? Pero es que es parte de vamos a ponernos en el ejemplo práctico de una planta de procesamiento de uva que solamente recibe uva 4 meses del año. Vamos a contratar a 500 personas para procesar la uva
y lo vamos a mantener los otros 8 meses del año donde no hay uva. Eso es inviable acá, en España, en Estados Unidos, en Chile o en cualquiera de los países con los que competimos. Entonces lo que pasa es que esa persona trabaja en la planta de procesamiento de uva 4 meses y se va a otra empresa a trabajar probablemente en el campo o en la planta de procesamiento de espárragos o de cítricos. En una empresa puede haber estado trabajando en una empresa formal donde se están respetando sus derechos y donde recibe todos los derechos de acuerdo a ley, y puede el mismo año trabajar en una empresa donde esto no esté ocurriendo. Entonces es muy difícil también diferenciar. No, claramente hay personas que trabajan todo el año de manera permanente en muchas de nuestras empresas, ¿no? Y esas personas, muchas de ellas también tienen estabilidad laboral, como la ley lo exige, después de haber trabajado 5 años en la empresa, ya sea de manera continua o de manera ininterrumpida. Bien, compleja situación. Gracias, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, por compartir esta interesante información que nos ayuda un poquito a acercarnos más. Vamos a continuar, vamos a una pausa.